Hola, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quiero darles las gracias por su asistencia. Nos encontramos aquí de nuevo para continuar con el ciclo de visitas que muy amablemente y a pesar de sus apretadas agendas nos brindan los autores más afamados del panorama literario, tanto en España como fuera de ella. Este encuentro literario gastronómico al que asistimos de forma periódica tiene como uno de sus objetivos fundamentales poder conocer más de cerca la vida y obra de autores que nos visitan, aunque el enfoque que aquí le damos es el de la lectura, la cordialidad, la amistad y, cómo no, el de la buena mesa. Porque, como decía aquel, la comida, para ser perfecta, debe ir acompañada de una buena compañía. Como ustedes ya saben, entre nuestros insignes invitados hemos tenido ya el privilegio y el lujo de contar con la presencia de don Luis García Montero, Sor Juana Inés de la Cruz, Arthur Miller. Por supuesto que a todos les estamos inmensamente agradecidos por habernos obsequiado con sus ingentes conocimientos y extraordinaria sabiduría. Pero ya centrándonos en el personaje que nos acompaña esta tarde, la persona, les adelantaré una pista para ver de quién se trata. Si yo les digo Entre visillos, El cuarto de atrás, Retahílas o Nubosidad variable, con estos títulos de algunas de sus obras más representativas, supongo que ya habrán adivinado ustedes de quién se trata. Pues sí, efectivamente, por las caras que ya veo, creo que saben ustedes de quién es. Pues sin más rodeos, les presento a doña Carmen Martín Gaite. Hola, buenas tardes, doña Carmen. Buenas tardes, estoy realmente emocionada. Ha venido muchísima gente. Muchas gracias por este poder de convocatoria. Bueno, he querido empezar su presentación con esta especie de acertijo porque usted es una autora muy conocida, pero al mismo tiempo también una gran desconocida. Vaya paradoja, ¿no? Bueno, parece que sí, ¿no? La gente me conoce, la gente pone nombre, pero no sé si me leen. Bueno, para entrar ya en materia y para los que no la conozcan o la conozcan menos, díganos, ¿dónde nació usted? Pues yo tuve la gran suerte de nacer en Salamanca, en aquella tierra. Bueno, fue ya un lejano 8 de diciembre de 1925. Nací en la casa familiar en la Plaza de los Bandos, una plaza muy cercana a la Plaza Mayor. Allí dicen que han puesto una estatua mía, incluso que se parece a mí. ¿Por qué dice usted que tuvo la suerte? A lo mejor de manera inconsciente, porque, según la opinión de muchos estudiosos, es en Salamanca donde se dice que se habla uno de los castellanos más puros. Desde luego que no lo digo por el clima, porque tenemos uno de los más duros del país, se lo puedo asegurar. Efectivamente es por la razón que usted indica. En Salamanca se habla un castellano que desde mi infancia me apasionó. Incluso las gentes menos cultivadas, que menos habían frecuentado el colegio, hablaban un español, hablaban un castellano tan recio, tan puro, que a mí siempre me cautivó. Así que efectivamente lo considero una suerte haber nacido en esta ciudad castellana. ¿Usted se siente castellana y urbanita o gallega y rural? Se lo pregunto porque, según algunas entrevistas que a usted le han ido haciendo, igual que su hermana Ana María, siempre sintieron esa influencia especial de Galicia, tierra oriunda de su madre. Sí, efectivamente, veraneábamos 3 meses seguidos durante 20 años en el pueblo de mi madre, en Orense. Allí, bueno, pues tuvimos mucha influencia gallega y, bueno, pues la crítica ha visto también parte de esta influencia en mi obra. Dicen que no se sabe exactamente lo que es realidad o lo que no, que los gallegos nos movemos siempre entre 2 mares o entre 2 océanos, ¿no? Así que, en cierta medida, me siento gallega, pero por otro lado y por encima de todo, yo soy urbanita. En cambio, mi hermana Ana María, que usted citaba, ella yo diría que es más castellana, que es más recia y sin embargo más rural. Bueno, muy bien, doña Carmen. Usted ha hablado que pasaban en Galicia 3 meses de vacaciones. Efectivamente. Por lo tanto, es de suponer que ustedes o sus padres gozarían de una saneada posición social, económica. Sí, teníamos la suerte, la verdad. Mire, vivíamos en la Plaza de los Bandos, como le digo. La Plaza de los Bandos era, y todavía lo es, el centro neurálgico de Salamanca. Allí estaban los principales bancos, la casa de doña María la Brava, una historia de Salamanca que si les contara no acabaríamos hoy.
En fin, sí, era la plaza principal del comercio, ¿no? En Salamanca. Entonces sí, mi padre era notario, tenía la notaría justo debajo de la vivienda donde vivíamos. Y bueno, un notario, pues sí, tenía esa cierta relevancia socioeconómica. Que su padre era notario, entonces ustedes frecuentarían un círculo de amistades de una alta posición social, académica. Bueno, contextualicemos que yo era una niña en aquel entonces, ¿eh? Pero efectivamente sí, mi padre... Y hay que contextualizar que entonces había una menor especialización. Mi padre frecuentaba y tenía tertulias con gente que no era tan especializada como hoy en día. Frecuentemente se organizaban tertulias entre un médico, un arquitecto, un político, un profesor, y hablaban de todo, de literatura, de avances tecnológicos, en definitiva. Era un mundo como más abierto, lo veo yo, ¿no? Y bueno, sin ir más lejos, el propio Unamuno frecuentó estas tertulias y estuvo en mi casa en varias ocasiones. Anda, casi nada, frecuentaba su casa don Miguel de Unamuno, y con lo pequeña que usted era en esa época, ¿tiene algún recuerdo especial o entrañable, alguna anécdota que contarnos? Claro, contextualicemos de nuevo. Unamuno muere en 1936, yo tenía 11 años recién cumplidos, así que el recuerdo es muy vago, muy infantil. Pero sí que me acuerdo de una vez que acudió a casa, para mí don Miguel de Unamuno era un señor, ¿no? Acudió sin corbata. Oiga, este detalle a mí me quedó marcado. Un señor de 60 y tantos años, en 1930 y tantos, sin corbata. Eso a mí me marcó. Muy bien, doña Carmen. Cuando usted tenía apenas 11 años, estalla la guerra civil, como acaba de decir. Como niña que todavía era, ¿qué recuerdo guarda de Salamanca antes de la guerra? Porque es de suponer que un hecho tan trascendental como ese marca a cualquiera y lo cambiaría casi todo. Sí, pero bueno, usted me pregunta, creo, por antes de la guerra, ¿no? Sí, antes de la guerra. Claro, la guerra estalla de nuevo cuando yo tenía 10 años, o sea que efectivamente es un recuerdo muy vago, muy infantil, pero me queda una sensación, el ritmo. Una ciudad provinciana con un ritmo contemplativo, tranquilo, sin prisa. Hoy en día viven con prisa. ¿Qué les pasa en el siglo XXI? Bueno, no sé. El caso es que tal es así aquel ritmo que yo titulé una obra muchos años después a ritmo lento, siguiendo un poco ese clima que me sugería esa Salamanca. Paseábamos en barca por el río Tormes. Allí creo que tiene un verbo ahora que dice ligar. Bueno, pues allí ligaban en la Plaza Mayor dando vueltas, las chicas para un lado, los chicos para otro. Bueno, aquello era divertidísimo, ¿no? Pero sobre todo porque no habría prisa, había tranquilidad. Y si concretamos un poquito más, yo lo que recuerdo es la Plaza de los Bandos. Fíjese, yo tenía la suerte de vivir debajo de un jardín. Era una plaza jardinada, hoy en día es así. Y bueno, en la Plaza de los Bandos era como mi jardín de la infancia. Entonces allí jugábamos, y Lupito, mi vecino de arriba, jugábamos mucho. Además, allí desarrollábamos juegos de imaginación, no teníamos nada de dinero, todo era imaginativo. Y la castañera, hoy unas castañas ahora con este frío, impresionantes. Bueno, una vez que ya nos ha contado usted cómo era Salamanca antes de la guerra, ahora me interesa que nos cuente cómo vivió usted la guerra propiamente dicha, con lo niña que era, qué recuerdos, imágenes y vivencias tiene siendo una niña de esa época tan dura. Con lo niña que era, esa es la clave. Por eso yo no veía la gravedad de los momentos que estábamos viviendo. Entonces todo es un recuerdo donde se solapa algo importante que está pasando, pero de lo cual no eres consciente. Tú casi lo vives como si fuera un juego. Suena una sirena, tienes que acudir al refugio. No sabes muy bien por qué, no te lo preguntas tampoco. Simplemente es como un juego y tú sigues a la gente. Un poco como La vida es bella, usted vio esta película. Sí, por supuesto. Yo soy muy cinéfila, me encanta esta película. Bien, pues hay un poema donde desde la perspectiva infantil yo recreé esto. No sé cómo vamos de tiempo, si quieres se lo recito. Muy bien, no, me lo puedo recitar. Se titula El escondite inglés. 1, 2 y 3, el escondite inglés. A esa niña de rojo ya no la ves. Jugaba con las naranjas, les mordía el zumo. Arrancaba tomillo, niña de humo. Baja a la calle, vuelve a subir. Las estrellas la miran, no se quiere dormir. Cuéntame un cuento, cuéntame 100, dame la mano. Se la llevaba el viento de aquel verano. 1, 2, 3, escondite inglés. A esa niña de rojo ya no la ves. La niña de rojo era una niña con la que tú estabas jugando y de repente de la noche a la mañana no estaba, ya no podías jugar con ella. Pero es un poco la perspectiva que a mí me quedaba en esos momentos. La gente desaparecía, íbamos al refugio, pero incido, no era consciente de la gravedad de esos momentos y de lo que estábamos viviendo.
Y esta misma sensación, esta misma perspectiva la recreé en El cuarto de atrás. El cuarto de atrás es una novela donde una narradora con altas dosis de Carmen Martín Gaite recibe la visita de un caballero de negro. El caballero de negro en ningún momento digo quién es. Y bueno, va haciendo una serie de preguntas a la narradora y personaje, y allí se descubre la perspectiva que tiene esta mujer de estos momentos. ¡Uy! ¡Un caballero de negro! Puede representarlo él, si le parece. Adelante. ¿Se acuerda usted de los bombardeos de la guerra? Mira al hombre de negro sin comprender, al principio, a qué guerra se refiere. Si a la de sucesión o a la del año 36. ¿De los bombardeos? Sí, me acuerdo. Un día cayó una bomba en una chorrería de la calle, Pérez Pullera, cerca de casa. Mató a toda la familia del churrero. La niña era muy simpática, jugaba con nosotros en la plazuela. Al padre no le gustaba ir al refugio, decía que prefería morirse en casa, que lo que está de Dios, está de Dios. Ya ve, ese vivía al raso, no tenía miedo. ¿Y usted? Yo entonces tampoco, porque no entendía nada. Todo lo que estaba ocurriendo me parecía tan irreal. ¿Ir al refugio? Pues bueno, era un juego más. Un juego inventado por los mayores, pero de reglas fáciles. En cuanto se oyera la sirena, echar a correr. ¿Por qué? Eso no se sabía, ni se preguntaba, daba igual. Todo el mundo obedecía sin más a lo establecido por el juego. El churrero aquel no quiso jugar y lo tuvieron por loco. Pobre hombre, hacía unos buñuelos riquísimos. ¿Había muchos refugios en Salamanca? Muchos. Nacieron como hongos en pocos meses. Tapaban las calles. A tapar la calle, que no pase nadie, que pasen mis abuelos comiendo buñuelos. Cantaba, agarrada de nuestras manos, la niña del churrero. Sus padres dejaron de hacer buñuelos y ella dejó de cantar. Quedaron como ejemplo de insensatez, como recuerdo de lo indispensable que era tener montada siempre la alerta del miedo. Muy buenos lectores estos que trajo Muy usted. bueno. ¡Ay, qué maravilla! Ay, y se vistieron y todo para la ocasión. Para la ocasión, para meterse Pues, en el papel. Efectivamente, es esa visión la que tenía la niña, ¿no? Pues mataron a la hija del churrero y bueno, pues ya no había buñuelos, ¿no? Es la perspectiva infantil con la que yo viví la guerra. Pero le contesto ahora desde la perspectiva adulta. Realmente mi familia sufrió bastante porque ajusticiaron a mi tío. Mi tío era profesor en Ciudad Rodrigo y esto, en octubre de 1936, marcó un antes y un después. Un después que recuerdo con dos sensaciones básicamente, el frío y la oscuridad. Y un objeto, todavía está en la casa familiar del Boalo, cerquita del Escorial. Es la radio, una radio que todavía conservamos, con la que mi padre pasaba horas y horas escuchando y que a mí me apasionaba por la parte de comunicación que tenía. Muy bien, doña Carmen. Entonces, siendo su ciudad, Salamanca, un bastión tan importantísimo durante la guerra, digamos que allí se instaló el cuartel general del bando nacional con Franco al frente, se dice que usted llegó a ver a él y a su familia incluso en varias ocasiones. ¿Qué hay de cierto en todo ello? Pues que efectivamente así fue. Vi al general, pero es que me quedó una sensación que mejor que yo lo puede contar esa narradora del cuarto de atrás, porque allí, como tiene altas dosis de autobiografía aquel libro, pues la protagonista que ha leído antes, yo creo que a lo mejor puede seguir leyendo, si no le importa. Sí, adelante. Claro, una vez, me acuerdo, después de no sé qué ceremonia en la catedral, a una distancia como de aquí a esa mesa, muy tieso, con sus leggings y su fajín de general, saludando con la mano y tratando de mostrarse arrogante, aunque siempre tuvo un poco de barriga. Iba con la mujer y con la hija, llevaban poca escolta. Fue la primera vez que yo pensé cuánto se deben aburrir los hijos de reyes y de ministros, porque Carmencita Franco miraba alrededor con unos ojos absolutamente tediosos y tristes. Se cruzaron nuestras miradas. Llevaba unos calcetines de perlé calados y unos zapatos de charol contravilla. Pensé a qué jugaría y con quién. Se me quedó grabada su imagen para siempre. Era más o menos de mi edad y decían que se parecía algo a mí. Pues yo creo, muchísimas gracias de nuevo, que este fragmento responde a lo que usted me había preguntado. Se me quedó la imagen de Carmen mucho más que la de Francisco Franco. ¿Por qué? Porque Carmen tenía prácticamente mi edad y esa mirada son de esos recuerdos indelebles que se te quedan en el alma y me quedó para siempre esa mirada. Pero efectivamente Salamanca era una ciudad provinciana, lo sigue siendo, y frecuentemente los vi, no sé cuántas ocasiones, pero vamos, aquella fue la primera y aquella me marcó especialmente.
Muy bien. Una vez acabada la guerra y siendo usted una precoz lectora, ya nos ha comentado, en otras entrevistas creo haber escuchado, que su padre fue quien desde muy niña le inculcó su afición y gusto por la lectura. De esta forma se convirtió usted, desde siendo muy niña, en una ávida devoradora de todo el libro que caía en sus manos. Y como mujer que era, y en esa época tan convulsa, ¿le resultó fácil entrar en el instituto para encauzar sus estudios? ¿En qué centro cursó usted sus primeros estudios? Pues mire, efectivamente le contesto lo primero. Mi padre fue quien encauzó mis lecturas. Él tenía una grandísima biblioteca. Él, como digo, pues frecuentaba a todos estos tertulianos, entre los cuales se encontraba don Miguel de Unamuno. Y él, en cierta medida, pues me marcó el camino a seguir. Y luego, a decir verdad, también me considero afortunada en ese sentido, porque desde 1936 hasta 1941 estuvo en el Instituto Femenino de Enseñanzas Medias. Y me preguntaba cómo era el sitio, pues lo recreé en entrevisillos. Son recuerdos que marcan mucho entre los 13 y los 17 años. Y bueno, pues si algo recuerdo especialmente era la precariedad. Eran instalaciones absolutamente precarias, pero que contrastaban con los grandísimos docentes que tuvimos. Fíjese usted, Salvador Fernández, el propio Rafael Apesa, tuvimos estos grandes profesores. Y la verdad es que aquellos, si mi padre ya había encauzado mis estudios, ellos acabaron de terminarlo. Muy bien. Entonces, según quiero pensar, siendo una ávida lectora tan de joven, su padre tan encauzador de sus lecturas favoritas y principales que tuvo que leer, según lo que nos está contando, quiero pensar que sus estudios universitarios clarísimamente se decantarían en el terreno de la literatura, la lengua, la gramática, en definitiva, hacia la filología. Y más en Salamanca, ¿no? Y más en Salamanca. Tradición humanística, la primera universidad de España. Reivindicación siempre de Salamanca. Luis, se me cayó la boina y todo. Demasiada emoción. Yo es que soy muy enfática, como pueden ver. Estoy en lo cierto. Muchas gracias. Estoy en lo cierto. Esto es un poco como mis obras, ¿no? Dicen que yo soy el realismo mágico gallego. Aquí hemos roto un poco esa línea. Volvemos a la realidad. Bueno, entonces, con lo que le preguntaba, siendo Salamanca la cuna de la literatura, de la filología, de las letras, sus estudios se encauzaron por ese terreno, ¿no? Sí, estudié filosofía y letras en la rama de filología románica. Tuve la suerte en aquellos años de tener en mi misma aula, en mi misma promoción, a García Calvo y a Ignacio Aldecoa. Y bueno, en aquella época empecé a escribir en la revista universitaria, Trabajos y Días se llamaba, y yo me hacía llamar Carmina, era un apodo. Bueno, sí, bueno, lo aclaro porque hoy en día, en el siglo XXI, me tienen ustedes un poco despistados en ocasiones. Bueno, el caso es que también entré en la compañía de teatro. Esto dicen que ha influido. Yo solo escribí 2 obras de teatro, ¿eh? Usted ha leído una presentación demasiado generosa, dice gente que cultivé todos los géneros, escribí 2 obritas de teatro mínimas, pero es verdad, si quiere que le diga lo que pienso a día de hoy desde esta perspectiva, que el haber entrado, el haber formado parte de esta compañía teatral, hace que la disposición de mis obras sean más dialogadas, ¿no? Aunque son novelas, pero tienen algo de teatralidad. Muy bien, acabados ya sus estudios de filosofía y letras en Salamanca, especializándose, como nos cuenta, en la rama de filología románica, ¿qué decide hacer con su carrera? ¿A dónde decidirá, si es que ya lo tenía decidido, dirigir su vida como profesional? Pues no lo tenía decidido hasta que tuve una beca en Francia en 1948, y esta beca me abrió los horizontes. Salamanca dicen que bueno, es una eterna ciudad de paso, y es verdad, y hay que romper los horizontes para los oriundos de Salamanca porque en ocasiones se los queda pequeña, ¿no? Y así fue. Yo marché a Madrid en 1948 a realizar la tesis con Zamora Vicente acerca de un tema, concretamente, que fue el siglo XVIII. Mire, yo no sé por qué no les gusta este siglo. Es un siglo maravilloso, se lo digo yo que lo he estudiado. Pero es que el siglo XVIII, como que ahora los profesores lo quieren saltar, y no estoy de acuerdo. El siglo XVIII es el siglo de las luces, el siglo de la racionalidad, el siglo de la ilustración. Y hay que estudiarlo. Y yo entré por ahí. Y oiga, hice una tesis, usos amorosos en España del siglo XVIII. Salió bien y todo. Muy bien. Bueno, después de ser becada para ampliar sus estudios en el extranjero, en el College International de Cannes, en Francia, en donde usted perfeccionará el francés, llega a Madrid a finales de 1948 para comenzar su tesis doctoral, que como nos ha dicho, en los usos amorosos del XVIII. ¿No sería esta circunstancia la excusa perfecta
para poder relacionarse con intelectuales que le posibilitaran tener esos contactos con el mundillo literario y de este modo enriquecer y fraguar su futura trayectoria profesional? Pues sí, hombre, Ignacio Aldecoa había marchado allí. Era mi amigo, compartimos 5 años en la facultad y había marchado allí y me abrió las puertas. Efectivamente, él actuó de adalid allí. Al primero que me presentó fue a Rafael Sánchez Ferlosio. Juntos los tres, entre 1950 y 1953, hicimos un montón de cosas. Y después ampliamos ese círculo que usted dice. Jesús Fernández, Alfonso de Sastre, Josefina Rodríguez, el propio Ignacio Aldecoa o Sánchez Ferlosio. Éramos un grupillo que habitualmente quedábamos y bueno, pues nos lo pasábamos muy bien. Muy bien, creo entender que de todos ellos, he oído que con Sánchez Ferlosio tuvo usted, digamos, que una relación bastante cercana, ¿no? Ni esta entrevista es fácil, hoy en día no hay ninguna fácil. Efectivamente, me casé con él en 1953. Pero este señor decidió irse de casa en 1970, ahí lo voy a dejar. Ustedes me calientan y luego hablo demasiado. En fin, el caso es dejémoslo ahí. En estos años en Madrid, y yo vuelvo a lo mío, yo es que ya soy muy mayor para meterme en ciertas cosas. El caso es que en estos años, tenga en cuenta que éramos un grupo de jóvenes amigos sin dinero. Y todo lo desarrollábamos a partir de la imaginación. Los paseos en el Retiro, contábamos chistes, relatábamos historias, nos aprendíamos poemas. Hoy en día me cuenta que ya ni se aprenden poemas en el instituto. Es que hoy hay televisión. Ustedes ahí no Es tenían. que nosotros no teníamos, ahí está la clave, hay que apagarlas todas. Bueno, dado el círculo de amistades que se granjeó usted allí, ¿se considera usted perteneciente a alguna generación? Sabemos que todo el mundo en el que vivimos que está de moda encasillar a la gente dentro de una corriente u otra. Y conocemos el dicho ese que dice que si te sales del rebaño, pues que no cuentas. ¿Qué opinión tiene respecto a ello? Pues efectivamente que estoy muy de acuerdo con la apreciación que usted ha hecho. Y que yo, si la pregunta es si pertenecía a la generación del 50, por favor, lo recalco una vez más, no pertenecía a la generación del 50. Algunos críticos han querido encuadrar entre visillos con la que gané el premio Nadal en esa corriente. No. Si una característica tiene en común la literatura de los años 50 es la objetividad, el neorrealismo. Y yo, como usted mismo ha dicho antes, provengo en parte de esa familia materna gallega. Y nosotros nos movemos siempre en un filo donde no sabes si es real lo que estoy diciendo, si es literal o no. Por tanto, yo bajo ningún concepto me considero miembro de la generación del 50. Muy bien, muchas gracias, aclarado el asunto. Me gustaría plantearle una duda relacionada con la cuestión anterior, y es que ya que usted es la persona más autorizada para poder responderla, y claro está, que nos ceñimos a su opinión, también una vez que nos ha dicho que no se considera perteneciente a la generación del 50, pero ¿puede usted contarnos si hay algo que les une, que le une o vincula a esta gente? La amistad. Ya se lo he dicho, todas esas cosas que hacíamos. Bueno, impresionante, ¿eh? Hoy con la televisión no hace ni la mitad. Pues eso, nosotros hacíamos un montón de cosas, la amistad. Y aparte de la amistad, una revista. La revista española. La única que no tenía subvención oficial en ese momento. Y allí, a lo mejor se arruinó el que la hizo, ojo. Pero, mire, eso ahora no viene. Moñino. Ah, pues mire, ni me acordaba. Es que estoy muy vieja ya para la memoria. Me acordé del poema porque lo había compuesto de joven, si no, ya sabe. Pues eso, en la revista publicábamos, bueno, pues Escuadra hacia la muerte salió allí, los cuentos de Ignacio Aldecoa, de Josefina Rodríguez, mis propios cuentos también los publiqué allí. Y bueno, si una característica literaria me pregunta usted que teníamos en común, tal vez el no engolamiento, la simplicidad expresiva. Nosotros queríamos comunicar y comunicábamos. Yo creo que ese objetivo sí lo teníamos en común y sí que lo lográbamos. Pero yo mejor que Rafael, aunque él ganó un premio Cervantes. Bueno, de todos los géneros que usted ha cultivado, que han sido todos, aunque ha dicho que ha escrito poco teatro, ¿por cuál es el que se decide comenzar? Pues como le he dicho, en la revista por los cuentos. Porque mire, y vuelvo otra vez a mi tema, ¡ay qué pesada soy! El Escorial, que a mí me encanta, quien construyó el Escorial, antes de construirlo, construyó una casa humilde. Pues yo quería ser narradora, pero antes de escribir una novela tenía que empezar por el cuento. Me rodé en el cuento y entonces, en 1954, di un pequeño salto, compuse una novela, El balneario se titulaba, y con esta gané el premio Café Gijón. Y dije, ahora sí, en el DNI, título de novelista. Y a partir de entonces, a cultivar la novela.
Muy bien. He de imaginar que con este primer premio Café Gijón de relato corto, como dice por su obra El balneario, supuso para usted el espaldarazo definitivo para dar el salto a ser la gran novelista consagrada que soy. Ciñéndonos a lo que es su producción narrativa, ¿podríamos considerar algún nexo común o de unión en todas sus novelas? Sí, yo diría que 3. Primero, y incido una vez más, esa justaposición entre elementos reales y elementos ficticios. Alguien, un crítico iluminado, dio a bien llamar esto el realismo mágico gallego. Bueno, pues en parte, como estábamos en los años del boom, años 60 de la literatura hispanoamericana, acepto ese rótulo. La segunda característica en común es la tendencia psicoanalítica. Mire, yo si no hubiera sido escritora, creo que hubiera sido psicoanalista. Me encantan estas cosas de la mente, ¿no? Y bueno, siempre tenía tendencia a analizarlo todo, a reflexionarlo todo. Tal es el punto de que dicen que no hay una línea fronteriza muy clara entre lo que es novela y lo que es ensayo. Creo que usted citó la presentación Nubosidad Variable. Sí. Pues bien, en Nubosidad Variable hay 2 protagonistas, Sofía Montalvo y Mariana León, que se entrecruzan cartas. Y yo hago a Mariana León psicoanalista. He dicho esto antes de que los personajes femeninos a veces son trasuntos míos. Bueno, me parece que Mariana tiene mucho de mí. Pues no sé por qué hay un fragmento que se hizo especialmente significativo. Y en todas las contraportadas de Nubosidad Variable, la mayoría han puesto este fragmento. Y viene a simbolizar, pues, cómo efectivamente me gusta analizar como si fuera un fontanero de alma. ¿Entiende esta metáfora? Y, Las bueno, cañerías del alma. exactamente, ¿no? El psicoanálisis. Y creo que aquí está una señorita... ¡Uy, a esa señorita la he visto en algún sitio! Me suena la cara. Tiene a bien leerlo. Al primero, Sofía, tú lo conociste. Lo que no sabes, porque a partir de eso empezó mi distanciamiento contigo, es lo que me cambió la vida aquella primera pena de amor. Todavía llevo la marca. Luego, a fuerza de pasarme una y otra vez la película, he entendido que fue una pena de amor doble, y que por eso me dolió tanto. Lo más grave no fue que Guillermo me dejara de la noche a la mañana sin dar explicaciones, sino que no me las dieras tú tampoco, que las tenías todas. Tardé en saber que las tenías, y no lo supe por ti. Tardé en entender por qué estaba rara conmigo, por qué huías con los ojos a otra parte cuando me veías triste, en aceptar tus silencios. Tú también sufrías, supongo, y hasta incluso más. Ahora sé, por mis estudios y por mis confidencias del diván, que las cosas que no se aclaran a su debido tiempo van formando como un muro de escoria porosa que enseguida se empieza a solidificar, hasta que al final no hay piquete que lo derribe. La pared de mampostería, sí, exactamente eso. Un dique fraguado con cemento de cobardía e inercia, que acaba impidiendo el paso a una relación antaño transparente. Se obstruyen los conductos de la tubería y se va almacenando por dentro mucha mierda, aunque no lo sepamos porque tarda en oler. Lo malo, además, de esas tuberías del alma es que se localizan mal y que no sirve cualquier fontanero. Tiene que ser uno muy especializado. Muchísimas gracias, qué lectura más dulce. Pues Mariana, que es la protagonista, es la psiquiatra, es esa que analiza las cañerías del alma, ¿no? Y esto, bueno, es una novela, son párrafos largos, usted lo vio, no es más que un párrafo, ¿eh? Dicen que escribía párrafos muy largos. No, qué va. Ah, bueno, me alegro tener, a pesar de la pregunta de antes, ¿eh? Un acólito. Bueno, pues gracias. Efectivamente, Mariana León es la psicoanalista y tenía muchas características de Carmen Martín Gaite, ¿no? Y la tercera característica es, pues como ya hemos visto también en este texto, la presencia mayoritaria de la mujer, tanto en la narradora, de antes del cuarto de atrás, como en Nubosidad Variable, en las cartas, y bueno, en prácticamente toda mi producción. Bueno, pues ahora que dice el tema de la mujer, el tema de la mujer en Carmen Martín Gaite es un tema muy recurrente a lo largo de toda su obra. Parece que en la actualidad está de moda militar en algo, significarse en algo. Pues bien, veamos qué opina usted en primera persona, ya que la tengo aquí a mi lado y pocas veces lo podré decir más. En lo referente a la cuestión que está en una cuestión que está de boga en estos días, ¿usted se considera una feminista militante? No. ¿Y practicante? Mire, yo no sé qué líos tienen ahora ustedes con esto y por tanto yo me retrotraigo a una entrevista que me hizo un entrevistador casi tan majo como usted en 1977 en Televisión Española. Me preguntó algo parecido a lo que me ha preguntado usted, ¿no? Y le voy a responder textualmente, mire, ya
uno ya va sabiendo lo que le van a preguntar conforme va haciendo entrevistas y entonces me lo he escrito. ¿Le parece que lo lea? Adelante. Yo tengo un feminismo a mi manera, es decir, tengo un respeto total por la mujer y la seguridad total de que en muchos aspectos es más fuerte que el hombre. Pero como lo sé, no necesito salir con banderas a proclamarlo. Me parece que se ha desenfocado el problema con el feminismo radical. Así que yo le diría que no soy militante, soy de sentido común. Muy bien. Aclarado doña Carmen, en primera persona. Analizando más pormenorizadamente su producción novelesca, vemos que tras ganar en 1957 el premio Nadal con su obra Entre visillos, se aprecia un cierto silencio narrativo en su producción literaria. ¿Podría decirnos a qué se debe, por qué razón? Sí, por un tema bastante difícil. En 1955, Rafael y yo tuvimos a Miguel, que murió con 6 meses. Unos meses después tuvimos a Marta, en 1956. Acaba de fallecer nuestro hijo, yo me volqué en mi hija. Pasaron unos años completamente dedicados al cuidado de mi hija. Llegaron los años 60 y cuando ella ya era un poco autosuficiente, estaba en boga la narrativa hispanoamericana. ¿Para qué iba a meterme ahí? Y yo tenía un tema pendiente, el siglo XVIII. Yo seguía con el siglo XVIII, que es un siglo maravilloso, incido una vez más. Bueno, y sí, ya, me centro. El caso es que, seguí estudiando diferentes casos del siglo XVIII, compuse ensayo de investigación, si es que puede aceptarse este rótulo, y bueno, pues ya volvería a la novela en los años 80, ¿no? Pero esa es la causa de este silencio novelesco, el hecho de que en Hispanoamérica estaba teniendo mucho éxito el boom, y el hecho de que yo me dediqué más al ensayo después de esos primeros años de cuidar a Marta. Muy bien. Este silencio narrativo, del cual no sabíamos a qué se debía, ya nos lo ha aclarado debidamente, pero sin embargo en su producción posterior se observa también un cambio de estilo. ¿Estoy en lo cierto? Y de ser verdad, ¿a qué se debe este cambio de estilo? Sí, pues a otra fatalidad. No me diga. 1985. Marta tiene 29 años y Marta fallece. Mis 2 hijos muertos. Eso a una mujer le vuelve loca y ya no puedo ser la misma. Cuando logro casi, porque esto no se supera nunca, pero cuando logro casi superarlo, escribí una carta a mi hermana Ana María, la que usted decía antes, y como me he traído los apuntes, se lo voy a leer. La única manera de aguantar la realidad es no virarla a la cara, construirse inventos para vivir en una realidad ficticia. A partir de entonces se incrementan esas dosis de fantasía. Mi hija estará siempre presente. Caperucita en Manhattan se la dedico a ella. En Nubosidad Variable tengo una dedicatoria. Para el alma que ella dejó de guardia permanente como una lucecita encendida. En mi casa, en mi cuerpo y en el nombre por el que me llamaba. Y en los años 90, ya en mis últimas obras, Lo raro es vivir, Nubosidad Variable, Irse de casa, proliferan las mujeres con los sueños rotos, como era yo. Una mujer a la que se le mueren los 2 hijos le puedo decir que tiene que cambiar no solo de estilo, de vida. De vida. Y todo eso se transmite a mí en la literatura. Muy bien, gracias por aclararnos un suceso tan luctuoso como ese, como la pérdida de 2 hijos. Ya para ir acabando, aunque se me quedan muchas cosas segurísimo en el tintero, ojalá nos brinde usted una próxima oportunidad. Usted que ha consagrado su vida a escribir, ¿qué balance podría hacer de su producción, de la visión que tiene de su obra y si cree que en la vida ha hecho lo que en verdad le gustaba? Lo del psicoanálisis no. Bueno, a lo mejor en otra vida. Me queda pendiente. Sobre todo he vivido el psicoanálisis a través de mis personajes y la literatura no olviden que es una forma de vivir vidas que no han vivido ustedes. Como Don Quijote, lo ha oído usted, ¿no? Sí, lo he oído. ¿Pero lo siguen leyendo aquí o ya no? Eso dicen. Pues el otro día me hicieron una entrevista en Italia, allí lo leen, y aquí el otro día había un chaval que se estaba quejando porque le habían mandado leer 5 capítulos. Bueno, pues va lo mío que me voy, las personas mayores nos vamos siempre. Mire, he vivido la vida que querría haber vivido, pues en lo que a la escritura toca, y dejando de lado el tema personal, diría que sí. Me hicieron una entrevista en 1999 en un periódico, y bueno, me hicieron casi la misma pregunta que usted. Voy a leerle lo que respondí, si le parece. Adelante.
Hay 3 tipos de satisfacción. Una es la de cuando escribes. A mí lo que me gusta es escribir. No manejo el tema hasta que lo tengo bien cogido. Con mis notas, mis apuntes y mi memoria compongo ese tema. Ya sabes cómo aludo en mis textos a coser, a los hilos, a ese quitar y poner las cosas, a componerlas. No contarlo todo de golpe. Eso es lo esencial para mantener el interés del lector. Retahílas, ¿no? Decía usted. Otra es la satisfacción de la crítica que se te hace. Las leo y las recibo bien. Unas veces pienso que no se han fijado en algo a lo que yo concedo importancia, pero otras veces veo que los críticos han hecho puntualizaciones que me sorprenden por lo atinadas. A veces notan cosas que yo no veía del mismo modo, y que están bien. De hecho, el libro ya está en manos de los demás, y es el momento del trabajo de los críticos. Como usted, muy bueno. Gracias. Otra satisfacción es la que da el lector. ¿Tengo de estos? ¿Usted que está en 2019 aquí? A miles. ¿Sí? Pues con más gusto leo este párrafo. Constato que le gusto a bastante gente, no voy a decir otra cosa, y no me ven como una escritora que haya tirado la toalla, una escritora consagrada. Esta gratificación de la venta, digamos, no lo es en sí misma, si uno no está contento consigo mismo. Lo que he hecho lo he hecho lo mejor que he sabido, con la limitación que tenga los temas, porque escribo de lo que conozco, y tampoco tengo demasiada tendencia a explicar cómo hago lo que hago. El lector ya lo entenderá. Por eso matizo la realidad, y no doy toda la información de golpe. Me satisface que el lector valore, que lea poniendo de su parte. He vivido los 40 años con la suerte de poder hacer lo que me gusta, escribir, y con la suerte de que lo que escribo les gusta a mis lectores, y alienta a los críticos. Personalmente, lo veo como un milagro. Muchas gracias. Doña Carmen. No puedo seguir. Igual del grifo. Del grifo esta que está bien. Los nervios de tirar. Bueno, siento. Tengo gripe, además son tonterías. Bueno. ¿El negro? Dime, sí. No puedo leerlo. ¿Cuál es? Lo negro. Esto, sí. Doña Carmen, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros una parte de su valioso tiempo, hablándonos de su vida y de su obra. Y de este modo, acercarse de una manera tan sencilla y sentida a este grupo de entusiastas de la literatura en general y de la buena literatura en particular, como es la suya. Muchísimas gracias a ustedes por la atención, por lo bien que ha leído usted, Caballero de Negro, que siempre aparece cuando menos se le espera, como en el cuarto de atrás. Muchísimas gracias a ustedes, a la señorita que leyó Nubosidad Variable con una dulzura impecable, a su atención, a su público y a este pobre entrevistador. Le vamos a dar un aplauso.